Buenas noches. Todos los sondeos de opinión pública coinciden que la elección nacional está abierta. El Partido Colorado tiene un papel a jugar. Hoy los últimos sondeos también indican que su candidato, Ernesto Talvi, está creciendo en las encuestas. Vamos a estar conversando con 3 representantes. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches. El Partido Colorado tuvo la mejor votación de los últimos 15 años. Eso se reflejó en la elección interna. Exactamente. Hay que recordar que el Partido Colorado venía después de la crisis del 2002, teniendo apenas un 10% del electorado. Alguien pronosticó incluso que podía desaparecer como partido y después lentamente empieza a crecer. En el año 2009 llega al 17%. En el 2014 vuelve a bajar apenas un poquito más del 12% de la votación, con un líder que era Bordaberry, que hace 2 años atrás anunció que se retiraba de la política. Otra crisis para el partido. No sabemos si efectivamente hoy se estaría retirando o no. Efectivamente sí, porque en la última sesión parlamentaria dijo que bueno, que ya tenía ganas de pensar en volver al Senado. Pero bueno, eso se verá. Pero es evidente que hoy los sondeos están diciendo, yo lo decía recién en la presentación, claro, que cualquier resultado electoral puede pasar. Y por eso es que hoy invitamos a nuestro living a 3 representantes del Partido Colorado. ¿Cómo se preparan para octubre? En 1984, después de 11 años de dictadura militar, el Partido Colorado, que había gobernado al país en forma prácticamente ininterrumpida desde hacía 148 años, ganó las elecciones con el 40% de los votos. Julio María Sanguinetti se convirtió en el primer presidente de la democracia y en figura relevante del partido hasta la actualidad. El Partido Colorado sale fuerte. Hacemos el cambio en paz y la gente vota para eso. Luego viene el gobierno a la calle, o sea que la gente buscó renovación. Luego volvemos nosotros ya con otra propuesta distinta, digamos, ¿no? Porque la primera era el cambio en paz y toda la prioridad era la institucional, el cambio en paz. La segunda eran otras cosas, ya eran los cambios estructurales, ¿no? Que se cambiaron, la seguridad social, la educación, la derrota de la inflación, el sistema electoral, etcétera, etcétera. Son momentos distintos. Cuando termina nuestro gobierno, vuelve a ganar el Partido Colorado. Y gana todavía con más votos que los que había sacado yo, el anterior. Veníamos bien hasta el momento de la crisis. Y el momento de la crisis del 2002, bueno, nos pasó lo que le pasa normalmente a los gobiernos cuando tienen que vivir una crisis económica profunda. Y ahí nos caemos entonces desde un 30 y algo a un 10%, ahí se produce la caída. Durante la crisis del año 2002, una de las peores que recuerde el país, el entonces presidente Valle contactó al director de Ceres, Ernesto Talvi, hoy candidato presidencial por el Partido Colorado, para que integrara el gobierno, pero Talvi no aceptó. Cuando las papas quemaron, el doctor Jorge Valle nos llamó para pedirnos nuestra opinión, le llevamos este planteo, se lo di por teléfono y me dijo si podía ir al otro día a Suárez a hablar con otras 2 personas y él para plantearles el plan de salida, y eso fue lo que hicimos y él dijo me gusta, y más o menos es lo que se hizo. En las elecciones de 2004, en las que ganó el Frente Amplio en primera vuelta, el Partido Colorado, con la fórmula Stirling-Viera, obtuvo 10% de los votos, el peor registro de su larga historia. El presidente Jorge Valle terminó su mandato con menos del 10% de aprobación.
En las elecciones del año 2009, con la fórmula presidencial Bordaberry-Hugo de León, el partido obtuvo el 17% de los votos. En 2014, nuevamente con Bordaberry a la cabeza, acompañado por Germán Coutinho, volvió a bajar a poco más del 12%. En 2017, Bordaberry anunció que se retiraba de la política. Que mi vida sea ir al Parlamento, discutir con Michelini, con Daisy o con Constanza Moreira, sobre lo que ellos dicen, lo que digo yo todos los días, 10 años, ya es mucho. Claro. Alguien tiene que hacerlo, porque me parece que están equivocados y a veces proponen cosas que no tienen que proponer. Es la oposición. Claro. Alguien tiene que hacerlo, pero yo lo hice 10 años, ahora que lo haga otro. En las internas de 2019, Ernesto Talvi fue proclamado candidato presidencial por el Partido Colorado, que obtuvo el 19% de los votos, un fuerte crecimiento respecto a las elecciones internas anteriores. En los primeros sondeos post-internas, Ernesto Talvi se posiciona a muy pocos puntos del segundo en preferencia electoral, Luis Lacalle Pou, con quien se estima realizará una alianza de cara al balotaje. Y es un gusto esta noche recibir a la doctora Carolina H. Es abogada, es integrante del Consejo Ejecutivo del Partido Colorado, es integrante del sector Ciudadanos que lidera Ernesto Talvi. Buenas noches, bienvenida. Un gusto recibirla. Se puede decir de las nuevas figuras del coloradismo, por primera vez aquí en nuestro programa. Un gusto, Carolina, tenerla por aquí. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, del sector que apoyó, sector Ballistas, que apoyó la precandidatura de Julio María Sanguinetti. Bienvenido, diputado, nuevamente. Muchas gracias, María. Y Luis Chirico es edil departamental, primer candidato a diputados por el sector Uruguay Ballista, lista 15. Bienvenido, un gusto recibirlo, Luis. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Vale. Bueno, esta tarde, sobre las 4 de la tarde, conocíamos la noticia que falleció el diputado del Partido Nacional, Jaime Trovo. Desde aquí, desde este living, esta mesa de trabajo, queremos saludar al Partido Nacional. Conrado veía hoy su cuenta de Twitter, que puso una foto junto. Yo tenía muy buena relación con Jaime. Eran de esas personas que eran decanas en el Parlamento. Estaba desde el año... Había sido electo desde el año 89, así que había pasado muchas legislaturas. Y en mi caso personal se me acercó en varias circunstancias para apoyarnos digamos, éramos recién ingresados a la Cámara. Y la verdad que ese tipo de gestos los recuerdo con muchísimo cariño. Tuvimos la oportunidad en esa foto que está en Twitter de viajar juntos a Buenos Aires, a ir a un acto muy sentido, que era la conmemoración del atentado de la AMIA, que nos habían invitado. Y bueno, lamentamos profundamente el deceso de Jaime, el saludo fraterno para su familia y obviamente también para el Partido Nacional. Sí, edil departamental Jaime Trovo, 85-89, luego diputado nacional, ministro durante 2 años de deportes durante el gobierno de Jorge Valle y luego nuevamente legislador por la lista 71. Gran parlamentario, sí. Gran parlamentario, un polemista como pocos. Y bueno, y la idea inicial era esta, ¿verdad? De empezar a hablar con ustedes de cómo se prepara el Partido Colorado. De pronto podemos seguir con Carolina, porque según la última encuesta que se conoció, que es la primera encuesta después de la elección interna, aparece Ernesto Talvi con un porcentaje cercano a Luis Lacalle Pou. Estamos hablando de 3 puntos, a la vez Martínez con un 35%, es decir, los 3 se podría decir que bastante cercanos o parejos. ¿Cómo están viviendo este momento, Carolina? Bueno, con mucho entusiasmo. Realmente sí que fue una sorpresa muy linda, que uno un poco lo sentía en el aire, pero bueno, la constatación por la encuesta obviamente que nos tomó, y bueno, encarándolo con mucha responsabilidad, con mucha unidad de cara a lo que viene. Y estamos trabajando todos juntos, todos los sectores juntos, porque en definitiva los matices son justamente matices, así que yo estoy muy contenta de que el partido haya quedado parado con unidad y trabajando muy bien,
como digo, con mucha fuerza, con mucha responsabilidad y con mucha cautela. Luis, ¿el Partido Colorado también se prepara para un gobierno de coalición? Talvi ha hablado de colorados, ha hablado de Partido Nacional, ha hablado de Partido Independiente. ¿Ustedes visualizan que esos acuerdos tienen que ser antes de octubre, entre octubre y noviembre? Primero que nada, al igual que Conrado, quiero saludar a la familia de Jaime y a todo el Partido Nacional y nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro amigo. Y sí, estamos prontos como para dar una batalla linda, una pelea linda. Estamos seguros y convencidos de que la unión de todo el partido, incolumnado todo detrás de Talvi, que fue el perfecto ganador de la interna, vamos a llegar a mucho más de lo que estamos pensando y lo que la gente está estimando. Creo que vamos a ser finalistas y vamos a competir con Daniel Martínez en el balotaje. Y que el partido está preparado y una persona como él que lo hemos visto en el poco tiempo y el poco tiempo que lo conocemos en lo personal, estamos ante un hombre estadista, un hombre que está pronto para gobernar. Por lo tanto, ese acuerdo que se está buscando entre todos los partidos, previo a octubre, es donde va a ser el tema para poder conversar y negociarlo. Conrado, Talvi ha dicho que con Guido Manini Ríos, que recordemos en su partido Cabildo Abierto en la interna sorprendió porque se colocó como cuarto partido, tuvo arriba de 47.000 votos. Talvi dijo, bueno, con Manini Ríos nos separan diferencias oceánicas, utilizó ese término. Sin embargo, en una columna del domingo, el expresidente Julio María Sanguinetti dijo, bueno, en principio no hay que excluir a nadie. ¿Están convencidos que Guido Manini Ríos puede ser parte de esa coalición? Bueno, a ver, lo primero, ¿no? Sí tenemos diferencias con Manini, diferencias ideológicas, diferencias en modo de proceder, porque la gente recordará algunas situaciones concretas que se vivió cuando él era comandante en jefe del ejército, sobre todo con el tema de la laicidad, que para el Partido Colorado es fundamental, la defensa de la laicidad. Se recordará que se hizo una misa en nombre del ejército y una cantidad de eventos que sucedieron que fueron marcando distancia, por lo menos en lo personal, de las posturas de Manini. Eso quiero dejarlo bien en claro. Ahora, si en un futuro inmediato me parece a mí que para lograr un gobierno de coalición fuera necesario el concierto de Cabildo Abierto y de otras fuerzas políticas minoritarias, tendremos que hacer el esfuerzo por tratar de lograr algunas coincidencias para poder aprobar el proyecto de ley. Porque acá lo que se trata es de cambiar el gobierno y lograr que el nuevo gobierno tenga sustentabilidad en el Parlamento. Si no tiene sustentabilidad en el Parlamento, no tiene los votos necesarios para aprobar las leyes, es muy difícil poder realizar las reformas que el Uruguay precisa. Es por esto que yo comparto con el doctor Sanguinetti, no puede haber excluidos. Sí, obviamente nos separan diferencias ideológicas, las marqué recién, pero tenemos que tener en cuenta que si la ciudadanía pone a algunos integrantes de Cabildo Abierto en el Parlamento y esos votos son necesarios para lograr una mayoría parlamentaria para la oposición, obviamente que nos tendremos que sentar a negociar sobre algunos temas que son fundamentales para el país y que precisan del concurso de todas las fuerzas opositoras. Carolina, también Talvi tomó distancia respecto a Edgardo Novick y al partido de la gente. Dijo, bueno, es un partido que no conozco, no le conozco sus propuestas, conozco que tienen énfasis en seguridad, pero que no se conocen sus propuestas. Novick, cuando se lo consultó, dijo que Talvi se manejaba con soberbia, que era altanero en esa definición. ¿Cómo están viendo ustedes esta polémica pública? Yo creo que no, que erra Novick en ese sentido, porque no se trata de soberbia, sino que se trata justamente de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad. A lo que se refiere Ernesto Talvi es a que él necesita saber los programas y las propuestas concretas para poder decir si vamos a tener coincidencias o no. Hasta que no se conozcan, yo creo que es sensato decir, tengamos cautela, no es el momento. O sea, no es acordar por acordar para sacar al Frente Amplio. Es tener coincidencias ideológicas o coincidencias programáticas para poner... Tal vez el Partido Colorado ha sido muy claro y el Partido Nacional también en cuanto a sus propuestas. Son públicas, las han hecho públicas.
estos dos partidos todavía no están en ese proceso. Entonces, una vez que se sepan, se podrán ver las coincidencias. Ojalá que hayan y que haya muchas. Pero me parece sensato y cauteloso de parte de Ernesto Talvi decir, bueno, esperemos a ver, este no es el momento, no es decir por decir, bueno, sin saber qué es lo que concretamente se va a proponer. Luis, ¿es la idea de la lista 15 de hacer un Senado común, hacer una fuerza conjunta con el sanguinetismo? ¿Esa es la idea? Bueno, en eso se está hablando, se está conversando. En realidad estoy un poco ajeno en ese nivel de cómo viene la conversación, pero lo que sí estamos en lo personal convencidos de que unidos todos es como vamos a llegar a la meta. Y aplicando la tolerancia y aplicando las buenas costumbres entre todos podemos lograr el objetivo. Por lo tanto, estoy abierto a que la cosa sea en común y que el partido junto camine hacia el objetivo. En cuanto a lo del Senado, desconozco aún cómo viene la negociación o cómo vienen las conversaciones, así que estamos un poco a la espera de lo que nuestro líder, José Amorín, en la lista 15 pueda lograr y llegar a conversar junto con nuestro compañero Germán Coutinho. Conrado, ustedes, la idea que se tiene es, Carolina recién decía, no aparecer como que en realidad el objetivo es sacar el Frente Amplio. ¿Sacar al Frente Amplio para qué? Bueno, por ahí. Sí, yo comparto. La oposición tiene que tener una alternativa, tiene que tener un programa alternativo y tiene que demostrarle a la ciudadanía que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Eso yo lo comparto de lo que dice Carolina. Lo que me refería hace un momento era un paso posterior, ¿no? Era ver cómo hacer sustentable una mayoría parlamentaria que le dé la posibilidad al país de poder aprobar leyes para justamente hacer las reformas que el país precisa. Pero yo comparto que estamos en una situación en la cual el Partido Colorado ha salido fortalecido de la elección interna. Ha sido una elección interna muy competitiva, muy reñida, pero ha salido sin heridas. La misma noche del 30 de junio se procesó de forma espectacular. Creo que ahí el gran articulador fue Sanguinetti. Yo lo presencié en la sala del Ejecutivo Nacional, a la hora de ir a recibir a Ernesto Talvi a la puerta de la Casa del Partido, de darle el aplauso que se merecía porque era el legítimo ganador de la interna, y a partir de ahí empezar a articular entre los sectores un camino común. Eso me parece que es el diferencial que va a fortificar el Partido Colorado, y esto se va a ir visualizando no solamente en alguna encuestadora particular, sino en el resto de las encuestadoras. ¿Van a tener un comando común o cada uno va...? Probablemente, se está discutiendo, probablemente va a haber un comando común donde se pueda articular, va a haber un programa único del partido, como históricamente lo ha tenido, así que los técnicos de los tres sectores van a trabajar en conjunto. Y más allá de los perfiles y los matices, cada uno tendrá su lista de diputados, cada uno tendrá su lista del Senado, pero vamos a apuntalar fuertemente a nuestra fórmula, que creo que tenemos una gran chance, como decía Luis, de ponernos de cara al balotaje y poder cambiar la historia. Se hacía todo el raconto histórico de los últimos años del Partido Colorado, y ver al partido en otra situación realmente llena de esperanza, llena de fervor, de que se puede lograr ese cambio que los uruguayos están reclamando. Nosotros el miércoles pasado aquí en Plan País hablábamos del tema de los debates. Talvi señaló que no estaba convencido, que creía que no debía tener ese formato de debate obligatorio antes de octubre, que el primero debatía con el segundo y así sucesivamente. ¿Les convence la idea de debates libres hasta octubre o por lo menos sin ley y sí obligatorios entre octubre y noviembre, Carolina? ¿Puede ser ese el formato? Esa puede ser una posibilidad que habrá que ver. Yo estoy de acuerdo con que la obligatoriedad no es una buena cosa, y más que la obligatoriedad también tanta regulación, una excesiva regulación, tanto como para los medios de prensa como para los propios candidatos. Yo creo en la libertad como principio, y me parece que también tampoco es tan fundamental, porque hay muchas maneras de que los candidatos hagan ver sus propuestas, y creo que el hecho de no debatir también es una señal que la ciudadanía podrá tener en cuenta o no. De hecho,
los debates hasta, bueno, antes de estos 25 años que no hubo, era manera corriente y no hubo ley que obligara. Y bueno, y todo indica que puede volver a hacerlo. Eso es lo que indican los últimos debates que hubo, así que me parece que el camino se está allanando solo. ¿Qué diferencia existe con el Partido Nacional? Cuando las personas dicen, bueno, un acuerdo entre el Partido Colorado, el Partido Nacional, ¿qué diferencia hay entre los colorados y el Partido Nacional hoy? Es fácil de explicarlo y sencillo. El Partido Colorado siempre fue el partido de gobierno y el vallismo fue quien llevó adelante las banderas y hizo este país. El Partido Nacional siempre fue el partido de oposición hasta que llegó el Frente Amplio. Por lo tanto, la diferencia es que hay que esperar a que nosotros, el Partido Colorado, vuelva a ser gobierno y ahí participar con el Partido Nacional a gobernar y a llevar adelante esto. Pero el vallismo siempre fue quien llevó adelante este país. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Colorado hoy y el Partido Nacional? Bueno, diferencias hay entre todos los partidos políticos, ¿no? Pero con el Partido Nacional, obviamente que hay muchas diferencias históricas, sobre todo las diferencias que tienen que ver con el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado en lo que tiene que ver en la presencia en la economía o en la presencia reguladora. Ahí hay matices, hay diferencias, mismo en las empresas públicas, en la defensa ultranza del vallismo hacia las empresas públicas que las queremos eficientes, que las queremos en competencia para que mejoren servicios y para que, en definitiva, por ejemplo, bajen tarifas para que los usuarios puedan tener mejores servicios a menor costo. Eso se logró, por ejemplo, con la telefonía móvil, se hizo en la segunda presidencia de Sanguinetti, fue algo muy importante. Entonces nosotros somos grandes defensores del rol del Estado. Yo creo que ahí hay algunos matices, no con todo el Partido Nacional, sino a lo mejor con algún sector del Partido Nacional. Digamos, la concepción de lo que hablábamos hace un rato, el tema de la laicidad, ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? De cuál debe ser también lo que debe hacer el Estado, ese Estado abstencionista sobre el fenómeno religioso, y la concepción de la laicidad más amplia que tiene que ver con el no proselitismo político, por ejemplo, los lugares de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay diferencias, solamente hay diferencias de improntas. Al tener historias diferentes, tenemos improntas diferentes, pero también nos une una cantidad de cosas muy importantes, que es la defensa de la República, la defensa de la democracia, la defensa, digamos, de un Estado también que no entre en este colapso de las cuentas públicas que tenemos en la actualidad. Hoy recibimos al ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto, y el ministro le pinta un escenario a uno como que las cosas que suceden vienen todas de afuera, el Uruguay no tiene nada que ver, pero cuando al Uruguay le va bien, se golpea el pecho el Frente Amplio y dice que la política económica fue exitosa. Y la realidad muestra que la situación económica, el empleo, la inversión, lo que tiene que ver con el déficit fiscal, todo eso está muy complicado. Entonces sí tenemos un sentimiento común ahí con el Partido Nacional, sabemos que tenemos que ajustar las cuentas públicas porque así no se puede continuar, es un peso muy grande para lo que son los emprendimientos productivos del Uruguay, para el fomento y la inversión. Entonces ahí hay coincidencias y nosotros vamos a intentar abonar sobre las coincidencias para lograr esa coalición que tanto ha pregonado Sanguinetti durante la campaña, que Ernesto Talvi está de acuerdo y que estoy seguro que se va a llevar adelante a partir del 1 de marzo del año 2020. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida y seguimos conversando. Y estamos recibiendo esta noche a 3 representantes del Partido Colorado: Luis Chirico, Carolina H., Conrado Rodríguez. El próximo 4 de agosto, de forma voluntaria, porque no es obligatorio, la ciudadanía está convocada por esta iniciativa que impulsó el diputado Carlos Iafigliola de intentar derogar la ley para la población trans. Ustedes, Carolina, ¿cómo se posiciona el Partido Colorado en este tema? Yo no sé si hay una posición, y creo que no sé, Conrado, oficial del partido.
yo te puedo decir mi posición y creo que es la de, no sé, es la mía por lo menos. Yo creo que hay que tener en cuenta que la población trans es una población vulnerable, yo creo que no hay que dejar de ver eso. Con respecto a la ley en concreto, es una ley que tiene aspectos con los cuales no estoy de acuerdo, como por ejemplo lo de los menores, que los menores se puedan hormonizar y cambiar el nombre sin consentimiento de sus padres. Eso en lo personal no estoy de acuerdo, pero me parece, yo no iría a votar, porque también hay que tener en cuenta que hay un montón de cosas que ya han sido adquiridos en este tiempo. Entonces yo en lo personal no iría a votar. Tampoco me gusta esa sectarización que se hace o esa radicalización, o sea, de condenar al que sí va o al que democráticamente decide hacer uso de esa opción o de ir. Creo que está mal señalarlos con el dedo, pero en lo personal creo que viene ahora, estamos muy cerca de una elección de un parlamento que puede en todo caso hacer las modificaciones más que se necesiten, que yo en lo personal creo que se necesitan, y no una solución tan drástica, porque hay cosas de la ley que también están buenas. Luis. Comparto bastante lo que dice Carolina. La libertad de la gente debe ser tomada por sí propio. Nosotros no vamos a ir a votar y no estoy de acuerdo en esa parte donde la ley habla sobre los menores que puedan tener acceso al Poder Judicial o al juez para autorizar a hacer el cambio de sexo o algo por el afín. Habría que modificar eso, habría que tocar eso, y en el próximo periodo legislativo pienso que es donde debería entrar esa ley y tratar de reestudiarla o reencauzarla. Pero la libertad es total, los ciudadanos pueden hacer lo que deseen y lo que entiendan que pueden hacer con el domingo próximo para cuando esté la votación. ¿Y en su caso, Conrado? Sí, yo comparto el criterio que aquí se ha expuesto. Primero hay que dejar bien en claro que es un acto de adhesión, ¿no? Que no directamente es el referéndum, no se iría a la derogación de la ley, sino que es un acto de adhesión que se precisa una cantidad de adhesiones del 25% del padrón electoral. Si se llegara a eso, ahí sí sería a la instancia del referéndum, que ahí sí es una instancia obligatoria. Así que los ciudadanos que vayan, obviamente que están en su libertad de hacerlo, hay muchos que lo van a hacer también justamente para habilitar esa eventualidad, para que se pueda discutir con mayor información. En lo personal no voy a concurrir. Estoy de acuerdo con algunos artículos de la ley, con otros artículos no estaba de acuerdo, pero creo que el criterio expuesto aquí es el adecuado, es con el que me siento representado. También es cierto que, y esto va a ser para octubre, que es la campaña que impulsó en particular el doctor Jorge Larrañaga, que tuvo cadena el 16 pasado, es decir, la campaña de Vivir Sin Miedo, que obtuvo las firmas, que se va a plebiscitar en octubre. ¿Cuál va a ser la decisión de ustedes? ¿Van a votar a favor de la reforma constitucional, Carolina? Yo en lo personal no la firmé, Ernesto Talvi tampoco la firmó, y no sé si va a haber una posición de recomendar. Yo creo que sí hay un problema enorme en seguridad, lo dicen las cifras, estamos en récords históricos de homicidios, hay una inseguridad galopante, no se ha encarado bien el tema, bueno, y eso rompe los ojos, y yo creo que la ciudadanía está deseando que haya cambios. Me parece que no es por ahí, los cambios que se necesitan no vienen por ahí, sino por otro lado, por ejemplo con el sistema carcelario, que hay que encararlo porque eso es una calecita que o sea, salen peor de la cárcel, las cárceles están... Yo creo que ese tema nunca ha sido prioritario como debería serlo, y hay otro tipo de soluciones. No creo que venga por ahí, por lo tanto y no creo que sea tampoco, por lo mismo que dijimos, un tema constitucional. Creo que tan cerca de un parlamento que seguramente no tenga mayorías, seguramente por lo que pronostican no tenga mayorías, vamos a poder. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que por mucho tiempo, si el Frente Amplio no quería algunos cambios era difícil, entonces eran los mecanismos que había, tratar de hacerlo de esa manera. Pero yo auguro que el próximo Parlamento va a poder hacer los cambios que se necesitan en ese tema, y a eso apuesto. Si se quiere, es como llamativo, ¿no? De todos los candidatos que quedaron,
ninguno apoya esta reforma constitucional. Uno podría pensar que de pronto Guido Manini Ríos la acompañe, o el propio Edgardo Novick, pero tampoco la acompaña, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Digo, decir, en el caso de ustedes no van a ser... Nosotros no acompañamos, el sector dejó en libertad de acción en su momento, yo en lo personal no firmé, tampoco voy a acompañar la reforma. Carolina lo dijo muy bien, por ejemplo, el tema jurídico, constitucional, me parece un tema importante. Creo que meter algunas cosas en la Constitución que no son materias constitucionales también es algo complicado. Me parece que el tema de la seguridad no pasa por crear una Guardia Civil militarizada. Creo que no pasa por ahí, pasa por otras cosas, pasa por que la policía, que la jerarquía de la policía tenga verdadero don de mando, que haya un responsable, digamos, ante la situación de seguridad, obviamente que haya un mapeo diferente del crimen, que haya otro tipo de política que en la actualidad no se está aplicando. Los otros temas que tienen que ver con la cárcel, digamos, perpetua revisable, filosóficamente yo no estoy de acuerdo. Yo creo básicamente en la rehabilitación. Sé que hay mucha gente que no es rehabilitable, pero que el principio debería de ser apuntalar a la rehabilitación de las personas que cometen ilícitos. Y después el otro punto, el tema de los allanamientos nocturnos. Yo creo que sí se puede ir avanzando en un futuro, obviamente siempre con orden de juez. En la actualidad la Constitución, que viene del año 30, de 1830, ni siquiera con orden de juez se permite. Entonces eso sí, porque ha ido modificándose en el mundo entero esa situación, pero me parece que eso hay que estudiarlo más adelante. Yo creo que, en lo que me es personal, creo que la reforma no va a cambiar la situación de seguridad, hay que hacer una cantidad de cosas, y concuerdo con Carolina que el próximo gobierno va a tener que atacar fuertemente el tema de la seguridad, y estoy seguro que con apoyo político eso es posible. Luis, ¿cómo vio el anuncio de UPM, que de forma, si se quiere, sorpresiva, se conoció ayer a las 6 de la mañana, que confirmaba la concreción de esta segunda planta industrial, ¿no? Obviamente, quienes pensamos en positivo y por el país, es una gran noticia, una buena noticia, y lo esperábamos para que pudiera seguir adelante esta obra o esta empresa para instalarse en nuestro país. No nos olvidemos que fue un viejo proyecto de Jorge Valle, que lo trajo en su momento, y que hoy lo que estamos haciendo es lograr que se instale otra empresa con un montón de ventajas que no la tuvo en su momento y un montón de ventajas que no la tienen las industrias uruguayas, y lo que habría que mirar un poquito en la próxima legislatura, en el próximo gobierno, lo mismo que se pudo hacer con esta empresa, que hagamos con los industriales de nuestro país que están sufriendo, y tenemos que apostar a eso, a la industria, que es la que va a dar trabajo y mano de obra. Por lo tanto, bienvenido UPM, pero también bienvenido que podamos darles a nuestros industriales lo que están reclamando con tanto esfuerzo y con tanta necesidad para lograr los objetivos de sus empresas. Para Carolina y también para Conrado, es evidente que desde el sector de los trabajadores representados en el PIT-CNT hay preocupación que cualquier cambio de gobierno no deje por el camino la negociación colectiva, las mejoras salariales, la recuperación notoria del salario. Entonces, bueno, en un panorama a la vez que es complejo desde el punto de vista económico, conversábamos hace un rato, la presencia en la jornada de hoy del ministro de Economía, ¿no? en el Parlamento, en la Comisión, pero bueno, ¿cuál es el mensaje, ¿no, Carolina? ¿Cuál es el mensaje que desde el Partido Colorado, si se pretende ganar la elección, si se pretende llegar a las finales y estar en el balotaje, cuál van a ser un poco las propuestas, ¿no? ¿A qué se pueden comprometer? Bueno, los escucho. Y bueno, el Partido Colorado ha sido un partido históricamente obrerista, ¿no? Un partido que ha sido el gran protagonista de todo lo que son los derechos de los trabajadores en el Uruguay, el vallismo concretamente. Y ese es, o sea, nosotros tenemos, cuando veía toda la historia del partido y lo mal que nos fue en este tiempo, uno que estuvo, ¿no? Que estuvo al firme, como Conrado, como Luis, como yo y como tantos otros, y ver estos resultados de ahora es que tenemos raíces firmes. Y parte de nuestras raíces son justamente eso.
la defensa de los derechos. O sea, nosotros vamos a respetar, y lo digo con total convicción, y es porque realmente, y es una de las razones por las cuales tan orgullosamente pertenezco a este partido, todo lo que sean derechos adquiridos. Y son derechos que han sido históricamente seguidos, por supuesto, pero que han comenzado y han tenido su auge vanguardista dentro del vallismo. Y nosotros obviamente vamos a seguir en esa línea vallista, que es la que nos ha caracterizado durante toda nuestra historia. ¿Le falta vallismo a Talvi? Nosotros somos grandes defensores de los consejos de salarios. ¿Le falta vallismo a Talvi? Yo creo que hay vallismo en todo el Partido Colorado, que cada sector tiene su impronta diferencial, que podemos tener un perfil ideológico, un matiz ideológico un poco diferente, no digamos en todos los integrantes de los sectores, pero sí a grandes rasgos, y creo que eso nutre al Partido Colorado. El Partido Colorado históricamente ha sido un partido abierto, que ha recorrido todo el espinel ideológico y que le ha permitido luego unificarse en principios comunes y poder gobernar en unidad, y eso lo vamos a continuar. Pero me retraigo atrás porque me parece que es fundamental. Nosotros somos grandes defensores de los consejos de salario. Los consejos de salario que fueron un invento, una creación del vallismo, que fueron un invento, una creación en el año 43 del presidente Amézaga, que los hemos llevado adelante, y en esto a mí me comprende la generalidad de la ley, porque mi padre fue subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante del 85 al 90, y fue uno de los que convocó nuevamente a los consejos de salario. Así que eso lo tenemos muy impregnado, eso va a continuar en un gobierno del Partido Colorado, obviamente ayornándolo a los nuevos tiempos, permitiendo que empresas que están en dificultades puedan tener también de alguna manera un descuelgue que se llama habitualmente, no asfixiando a determinados emprendimientos que tengan que cerrar por no poder adecuarse a la gran industria. Entonces, ayornando a los consejos de salarios es un gran instrumento que le permite a los trabajadores poder defender sus derechos. Gracias a los tres por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos, y bueno, esta es la primera de tantas. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida, ya se viene Gerardo Caetano. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, el Partido Colorado, que salió muy bien de la interna, Ernesto Talvi como un ganador, a la vez el conjunto del Partido Colorado ubicándose en el 19%, en una votación que se ubica en tercer lugar, pero de cualquier manera es una buena votación para los que había tenido en los últimos 15 años. Hay que tomar en cuenta también que el primer sondeo de opinión pública que aparece después de la interna lo ubica a Talvi cerca, en puntos, a la calle Pou. Todos los, los líderes de opinión pública dicen: estamos en una elección abierta con un Partido Colorado que podría complicar y disputarle a la calle Pou el segundo lugar. Lo primero que creo que hay que registrar es que estamos ante un nuevo Partido Colorado, con un mapa interno distinto y con una lógica de competencia política distinta. El Partido Colorado, después de la crisis del 2002, después de la debacle electoral de 2004, fue un partido que con Pedro Bordaberry tuvo altas y bajas. Pedro Bordaberry obtuvo una gran votación para lo que era 17% en el 2009, después bajó a un 12%, pero Bordaberry remó. Pero era un partido orientado hacia la derecha, le faltaba, todo el mundo lo decía, le faltaba vallismo. Y un Partido Colorado sin una señal fuerte de vallismo, bueno, era un partido difícil. Ahora vemos a un Partido Colorado en donde el núcleo
es renovación, porque además está emblematizado por alguien que no estaba y que ahora ganó, y ganó por distancia, y por dos figuras, una figura de la relevancia de Julio María Sanguinetti, 2 veces expresidente, y la otra, Amorín Valle, de la lista 15, es decir. Entonces, es un partido que, por un lado, está compitiendo con Cabildo Abierto y con el Partido de la Gente, y ahí hay un tema. El Partido Colorado perdió votos, por lo menos en las internas, por derecha. De allí estos sondeos a ver si Bordaberry no encabezaría una lista al Senado. Pero ahí hay todo un tema. Pero es un partido que también tiene fronteras con el Partido Nacional y que también, y acá hay una novedad fuerte, tiene fronteras con el Partido Independiente y con el Frente Amplio. Claro. Con el Frente Amplio. O sea, un partido que crece es un partido que tiene fronteras de votos con muchos otros actores y es un partido diverso hacia adentro. Ahora, algunas cuestiones. Talvi no llevó a Julio María Sanguinetti como candidato a vice. Si le va bien en la jugada y vota bien, le van a decir que lo que hizo dio resultado. Ahora, si finalmente no termina votando tan bien como lo esperado o como lo que aparece ahora, también se lo puede cargar como un reproche. Si hubiera llevado en la fórmula a Sanguinetti, hubiera votado mejor. Bueno, todas conjeturas, pero advirtámoslo, es un partido que por primera vez desde el 2004 tiene por lo menos la expectativa realista de pelear el segundo lugar. Antes de la interna, perdóname, sí, para pelear el segundo lugar va a tener que competir con el Partido Nacional. Con el Partido Nacional. Y acá vamos a ver una modificación del escenario. El escenario de las internas y hasta las internas es todos contra el Frente Amplio. Bien, un partido colorado que tiene fronteras con tantos partidos y que aspira por primera vez con un liderazgo nuevo a salir segundo, va a tener que competir con el Partido Nacional. Y Talvi va a tener que diferenciarse y competir con la calle Pou. Claro. Y eso le hace bien al Partido Colorado. Le hace bien al Partido Colorado. Uno tiene la sensación de que el Partido Colorado se había acostumbrado, se había resignado a ser, el socio menor de la oposición. Claro. Bueno, esto para el Partido Colorado... En la irrupción de Sanguinetti como precandidato, el mensaje que da es vamos a votar, vamos a apoyar al Partido Nacional. Bueno, y Talvi, yo creo que una de las cosas que le dio renovación es que Talvi dijo, yo no estoy para ser prepresidentes. Mientras Sanguinetti había dicho, yo estoy aquí para conformar la coalición, hay que sacar al Frente Amplio del gobierno y hay que preparar al futuro presidente, que va a ser la calle Pou. Talvi no tiene ese lenguaje. Talvi está diciendo, yo quiero llegar a la segunda vuelta. Y eso es otro Partido Colorado. Pero es otro Partido Colorado, entre otras cosas, y esto también hay que advertirlo, porque hay una competencia interna. Y negarlo es equivocarse. ¿Por qué Sanguinetti y la 15 están articulando la posibilidad de una lista común al Senado? ¿Por qué se está convocando, habrá que ver finalmente qué resuelve, a Pedro Bordaberry? Y porque hay una competencia por quién se queda con la mayoría de la bancada legislativa. Talvi ganó por distancia fuerte en las internas. Pero vamos a ver si esa distancia fuerte se consolida en la pelea de octubre, que es la pelea por los escaños. Claro. Y ahí hay un debate fuerte. Y hay un debate que quien conoce a Sanguinetti sabe que Sanguinetti va a pensar y va a competir en octubre también adentro del Partido Colorado. Sí, Luis Chirico, que va a encabezar la lista de diputados, señalaba que efectivamente está a estudio una lista común con Amorín y con Sanguinetti, es decir, para competirle a Talvi la mayoría dentro del Partido Colorado. Y eso es un nuevo Partido Colorado, y lo vamos a ver.
es una competencia interna, porque de allí dependerá, bueno, cuál es el Partido Colorado que eventualmente se articula en una alternativa. Y es un nuevo Partido Colorado porque en torno a la visión de la alternativa también hay diferencias muy grandes. Y aquí ha sido muy claro. Una cosa es pensar que la alternativa que ofrece la oposición es una coalición multicolor que incorpora al Partido de la Gente y a Cabildo Abierto. Y otra cosa es, como hizo Talvi, decir, no, acá en principio tenemos fronteras ideológicas que están muy desbordadas por nuestras diferencias con el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. El domingo pasado el doctor Sanguinetti sale y, bueno, poco menos que plantea algo que seguramente habrá conversado mucho con Talvi en privado, que es la idea de, bueno, no excluir a nadie y ver cómo quedan los escaños en octubre para ver, bueno, cuál es la coalición, Pero Talvi está señalando algo que no es menor. Una cosa es una coalición de colorados blancos y Partido Independiente, que tienen adentro a Sartori, pero a Sartori lo tienen adentro del Partido Nacional. Y otra cosa muy distinta es una coalición que tiene que incorporar a Novik y sobre todo a Guido Manini Ríos. Claro. Quiere decir que si los tiene que incorporar es porque no les dan los votos. Exacto. E incorporar a Guido Manini Ríos con la bancada parlamentaria que va seguramente a obtener Manini Ríos, bueno, plantea dificultades de coincidencias en varios temas claves. Y no pensemos solamente en los temas de la laicidad, no pensemos solamente en los temas de defensa, pensemos en política económica. Manini Ríos ha dicho que su visión de la economía es una economía artiguista. ¿Cómo traducir eso al debate de la política económica? Pero ya podemos advertir algo. Manini Ríos y su partido y su bancada no va a ser una, digamos, un socio complaciente con una política liberal fuerte, dura. Él dijo que él no se sentía parte de ninguna coalición. Incluso cuando le preguntan por, bueno, usted es de derecha, él dice, soy de derecha en algunos temas, pero soy de izquierda en otros. Y en esa confusión habla de, bueno, mi sensibilidad social. Las ultraderechas en América Latina, incluso las ultraderechas de origen militar, son estatistas y tienen distancia respecto a cualquier enfoque muy liberal y sobre todo privatizador respecto al Estado. ¿Cómo hará Talvi para diferenciarse de la calle Pou en esa cuestión de competir y colaborar para formar un gobierno de coalición, pero a la vez competir para diferenciarse y poder ubicarse en el segundo lugar, para poder entrar él en el balotaje y no la calle? Pero ¿sabe lo que ocurre? Es que eso, en cualquier hipótesis, al Partido Colorado en su conjunto le hace bien. ¿Por qué? Yo y muchos analistas tuvieron la sensación de que Pedro Bordaberry tenía problemas para confrontar en el 2009 con la calle Herrera y en el 2014 con la calle Pou. Y el Partido Colorado tiene que marcar su diferencia respecto al Partido Nacional, que tiene raíces históricas, pero que también lo posiciona de otra manera. Por eso, cuando Talvi dice, yo quiero llegar al balotaje, está dando un mensaje radicalmente diferente del que daba Sanguinetti cuando decía, bueno, yo estoy preparando un gobierno de coalición para sacar al Frente Amplio y estoy ayudando al prepresidente. Esta es otra disputa. Otra disputa. Y otra cosa, yo creo que Talvi cuando espera para elegir vicepresidente, hace algo muy razonable, pensar. Y elige bien, porque busca un equilibrio, que es un equilibrio muy importante que los otros partidos no han buscado, que es el equilibrio con el interior. No es solamente la fórmula del economista y el docente, es también un montevideano de pura cepa, pero también alguien
que en su trayectoria como abogado, como docente, viene del interior. Bien, estamos ante otro Partido Colorado. Y tal vez estemos, en estos 90 días, frente a otro tipo de competencia política que hasta ahora no hemos visto. Lo que es muy claro es que si Ernesto Talvi y el Partido Colorado quieren realmente aproximarse o por lo menos competir con expectativas del segundo puesto, su discurso tiene que ser bastante más que pegarle al Frente Amplio desde todos los lugares, y va a tener que ser competir con el Partido Nacional también. Se lo pregunté a Conrado Rodríguez, diputado, no es del sector de Talvi, pero es del sector de Sanguinetti, y habló de improntas diferentes. Todavía falta, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que si vos escuchás a Talvi o si escuchás a Sanguinetti sobre estos temas, yo creo que hay más que matices. Sí, sin duda. Yo creo que Talvi tiene esta idea de, bueno, yo quiero algo nuevo y quiero generar la impronta. Y Sanguinetti tiene otro proyecto. Y ratifico un poco esto. La competencia interna dentro del Partido Colorado no va a ser menor. No va a ser menor. Talvi ganó el primer tiempo, el primer round. Sanguinetti seguramente va a poner mucha polenta en ganar el segundo round, porque ahí se juega el Parlamento y se juega, bueno, el perfil de lo que eventualmente podría llegar a ser una coalición de la oposición. Gracias, Gerardo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.